7:48 de la mañana. Continuamos con nuestra conversación con Jesús Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Quería saber su opinión sobre este plan de agricultura urbana que fue iniciado formalmente el día de ayer con una inversión de más de 6.000 millones de bolívares para implementarlo. Sí, ¿Esto va a resolver en algo el problema de la yo escasez? quisiera pedirle a tus televidentes que se metan, que le pregunten al doctor Google ahí en su portátil o en su computadora de escritorio y metan la palabra Sarao, la palabra Saraíto, la palabra Fundo Zamorano. Esos son solamente algunos de los tantos rubros en los cuales se metió el gobierno durante estos 17 años, supuestamente para resolver el tema de la soberanía alimentaria. Todo eso terminó en fracaso. La agricultura urbana, mira, eso es una cosa planetaria, eso no es ninguna novedad. Ahora, no es la columna vertebral para la resolución del problema de la alimentación. Mira, en un país como el nuestro, donde el gobierno es propietario de la inmensa mayoría de la tierra cultivable, es una necedad estarle diciendo al país que tú vas a resolver el problema de la alimentación sembrando un pimentón en un porrón en tu apartamento. Eso es una falta de respeto a la inteligencia del pueblo. Por cierto, en nuestro país, en este momento, hay venezolanos que están haciendo esfuerzos inmensos por trabajar la agricultura en zonas muy cercanas a Caracas, el Junco, Carayaca, esa zona agrícola que está prácticamente en la ciudad. Eso es agricultura periurbana, se hace no gracias al gobierno, sino a pesar del gobierno. Acá mismo, dentro del perímetro urbano, en el sexto plan de La Pedrera, en el barrio Antímano, allí hay una extensión cultivada primorosamente por los habitantes de ese lugar, que casi todos provienen de Táchira, por cierto, y han sido objeto de amenazas de desalojo compulsivo en vez de un gobierno desarrollando, apoyando esas formas de agricultura periurbana. Entonces, no se trata, repito, de excomulgar o de desestimar tal o cual fórmula, se trata de hacer un llamado a la seriedad. Una cosa como la agricultura urbana pudiera ser complementaria, pero el tema de la soberanía alimentaria depende de que se apoye al agricultor, y para apoyar al agricultor hay que respetar su derecho a la propiedad. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en materia de la Gran Misión Vivienda Venezuela, también ocurre con el problema de la propiedad territorial. El gobierno ha desconocido la propiedad territorial de nuestros agricultores. Y entonces, ¿cómo consigue financiamiento un agricultor si no puede decirle a ningún banco, mira, aquí tengo en garantía esta propiedad o esta bienhechuría? Eso está ocurriendo. Entonces, volvemos al tema. Si tú te metes, por ejemplo, por el tema de los medicamentos, o por el tema de los repuestos automotrices, o por el tema de la investigación, la ciencia y tecnología, o por el tema de la agricultura, te encuentras que al final hay una pared que impide el desarrollo de la iniciativa productiva de los venezolanos. Esa pared se llama el gobierno nacional. En segundos quiero que me responda cómo lograr, porque tenemos que pasar a la participación de Twitter, que es muchísima. Quiero que me responda cómo lograr que la Asamblea Nacional logre aprobar leyes y que éstas sean aplicadas de manera eficiente para beneficio del pueblo, tomando en cuenta que desde que se instaló la nueva Asamblea Nacional, con mayoría calificada de la oposición venezolana, se ha centrado el debate en el tema político. No se ha logrado todavía dar quizás una solución que la gente pueda tener confianza en que las cosas van a mejorar. Nosotros hemos aprobado, por ejemplo, en primera discusión la ley de propiedad para los desarrollos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Eso es un logro social. Nosotros hemos aprobado los acuerdos que tienen que ver con la reapertura de la frontera con Colombia, lo cual es un logro social para una gran franja de país. Nosotros vimos la situación lamentable como una ley clave, como es la ley de producción nacional, fue saboteada por barras violentas del oficialismo. Pero no nos debe extrañar lo que está ocurriendo. Recuerden ustedes, por ejemplo, qué pasó con la alcaldía metropolitana, qué pasó con las gobernaciones, allí donde el gobierno ha perdido las elecciones, qué ha pasado con toda área de poder donde el gobierno, por decisión del soberano, por decisión del pueblo, pierde el control. Bueno, el gobierno le inventa un gobierno paralelo. Con el caso de la Asamblea Nacional está ocurriendo lamentablemente eso. El gobierno quiere evitar que la Asamblea trabaje por y para el pueblo y creó una suerte de parlamento paralelo que vendría siendo la Sala Constitucional del TCJ. Eso tiene que ser resuelto, repito, no para bien de la oposición, no para bien de los 112 diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, sino para bien del país. Vamos a pasar de inmediato, Gabriel, contigo. Mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina.
Efectivamente, Stenim, señor Torrealba, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Vamos a iniciar rápidamente la revisión de los comentarios de la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página. Carlos Castillo le pregunta, Chuo, ¿tú crees que este gobierno pueda cambiar o crees que debemos cambiarlo? La situación es inmanejable. En este momento yo creo que es evidente que tenemos que cambiar el gobierno y esa es una decisión o una orientación que comparten, de acuerdo a todas las encuestas, 85% de los venezolanos. Es decir, casi 9 de cada 10 venezolanos dicen que Maduro debe salir del gobierno. Eso significa toda la oposición más un sector amplísimo del antiguo oficialismo. Seguimos con más comentarios. Adela Rivero le dice lo siguiente, Chuo Torrealba, aquí los únicos que saben de guarimba es la oposición. ¿Ya olvidaste? Le pregunta. Mira, ojalá que fuera así. Te invito a que pases por la Asamblea Nacional cualquier día que haya sesión para que veas una gran cantidad de empleados públicos obligados por el gobierno a ir a intentar sabotear, hostigar o rodear la Asamblea Nacional. ¿Eso cómo se llama? Desgraciadamente, eso es una guarimba burocrática, mercenaria, obligada, pero guarimba. Orlando Rosales le pregunta, ¿cuándo la Asamblea Nacional le va a decir a Conatel que renueve la concesión a Globovisión? Mira, escuché con atención lo que dijo el anterior entrevistado cuando hablaba de democratizar el espectro radioeléctrico. Claro que sí, claro que hay que hacerlo y eso pasa por respetar voces plurales. Por ejemplo, este intento que está haciendo este canal por abrirse a los distintos matices de opinión del país, eso tiene que ser respetado. Él también hablaba de las llamadas emisoras comunitarias. Quienes vivimos en el barrio, quienes trabajamos en el barrio, sabemos que esas emisoras no son comunitarias, que han sido privatizadas, por así decirlo, por grupos leales, afectos al gobierno, afectos al régimen. Colocar todas esas emisoras comunitarias y ponerlas al servicio de verdad de la gente, eso forma parte de este reto que debe ser asumido por el país. Seguimos con más comentarios, señor Torrealba. Leonardo Álvarez le pregunta, tengo una duda, las leyes no tienen carácter retroactivo, ¿cómo se va a aplicar la enmienda? Mire, para despejar su duda le voy a decir lo siguiente, el poder constituyente es el poder máximo en este país, es la voz del soberano. Eso, por cierto, fue un criterio utilizado por el señor Chávez por allá, por 1998. Había muchas cosas que entonces la Constitución no permitía y se asumió eso como criterio rector de la vida de la República. Si este país, si el pueblo soberano decide que para salvarnos de la ruina, que para salvarnos del pranato, que para salvarnos de la escasez y de las colas es necesario un cambio de gobierno urgente, bueno, esa voz tendrá que ser acatada porque eso es la democracia. Por razones de tiempo, señor Torrealba, le voy a leer dos comentarios para que usted nos dé, por favor, respuesta a ambas inquietudes. Luis González dice, ¿por qué no activar una Asamblea Nacional Constituyente, ya que no requiere la aprobación de ninguno de los poderes? Y también nos escribe @Julio Ramos y le pregunta, Chuo, ¿qué va a pasar con la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Carabobo? Hay muchas inquietudes, por cierto, respecto a la designación de autoridades de la MUD en el Estado Carabobo. Sobre la Asamblea Nacional Constituyente, le diré, este es un mecanismo que está diseñado no para cambiar de gobierno, sino para modificar el pacto de convivencia entre los venezolanos. Debo recordarle, por ejemplo, eso que afirmó recientemente Pompeyo Márquez. En Chile, por ejemplo, tras la caída de Pinochet, la Concertación Democrática pudo gobernar durante 10 años con la Constitución pinochetista. El tema no es la Constitución, el tema es el cambio político. Sobre el tema de la mesa en Carabobo, yo no conozco los detalles, pero sí debo decir lo siguiente, en la mesa de la unidad no es para que se impongan mayorías o minorías, es para entenderse, es para la construcción de consensos y nosotros tenemos más bien no solamente que optimizar el consenso entre los partidos, sino abrir las mesas regionales para la construcción de espacios regionales de la unidad donde tengan participación actores sociales, institucionales, gremiales, etcétera. Entonces, se trata de lo que ofrecimos en la campaña para la Asamblea, la Venezuela unida. Mal podríamos nosotros convocar una Venezuela unida en presencia de situaciones como la que Carabobo está atravesando en este momento. Me quedan segundos para despedir la entrevista. ¿Cuándo va a haber
humo blanco en la mesa de la unidad y cuál va a ser, para develar lo que va a ser la alternativa para el cambio. Es muy probable que en finales de esta semana podamos presentarle al país esta hoja de ruta que, insisto, no solamente es de aquí al cambio político, tiene que ir también más allá del cambio político hacia el proceso futuro. Gobierno de unidad nacional, gobierno de partido y condiciones para garantizar la gobernabilidad y la convivencia entre los venezolanos en este proceso duro, pero necesario y querido por los venezolanos, que es la reconstrucción del país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, colega. Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática.